반갑습니다. Mucho gusto. Es un gusto 네. verlos. 이렇게 여러분들 다시금 뵙게 돼서 반갑고 행복합니다. Estoy muy feliz de verlos nuevamente. 콜롬비아 창립을 맞이할 수 있도록 Damos toda 인도하신 la 아버지 gratitud y gloria a 하나님께 Dios, quien ha 모든 guiado hasta cumplir 감사와 el aniversario de 영광을 Mangmin, Colombia. 올려드립니다. 늘 마음에 품어주시고 우리를 Agradezco al 위해 amado Pastor 공의를 Principal, quien nos 찾으시는 alberga 사랑하는 siempre en su corazón y 목사님께도 acumula la justicia 감사드립니다. por nosotros. 사랑합니다. Lo amamos. 만민을 사랑으로 이끌어가시는 Doy gracias a la 주임장님과 pastora principal 감각의 interina, quien 기도로 guía a Mangmin con 늘 amor, y a la directora Bong Nim Lee, quien cuida el altar siempre con la oración ferviente. 또한 목자의 심정으로 Agradezco al pastor David Yang, quien dirige con el corazón del pastor principal, y a todos los hermanos. 감사드리며 축하드립니다. Felicitaciones. 콜롬비아를 비롯해서 El mensaje, 또 이 시간에 함께 incluyendo Colombia en diferentes lugares de Latinoamérica, los hermanos están participando a este culto. Felicito a todos ustedes y estoy muy feliz de que nos puedan acompañar. El mensaje con el cual quiero compartir la gracia con ustedes por el aniversario de Mangmin Colombia se titula El que posee sueños y los cumple. Las personas al nacer en esta tierra, al escuchar, ver y aprender, si llegan a tener su conocimiento, albergan varios sueños. Si se le pregunta a un niño pequeño sobre cuál es su sueño, él dirá un sueño que hay en su corazón dentro del límite que él conoce. E irá dándose cuenta de que hay cosas que puede cumplir y otras que no. Además, también hay muchos sueños que, aunque uno podría cumplirlo, no son posibles de alcanzar debido a que el entorno o condición que ha sido dado a uno no es bueno. De este modo, las personas llegan a tener diferentes sueños al crecer. Sin embargo, con el transcurso de muchos años, puede ser una persona completamente diferente a lo que originalmente había soñado ser. O descubrirá a sí mismo que no ha podido cumplir lo que originalmente soñaba. El número de personas que cumplen completamente su sueño es muy mínimo. ¿Qué clase de sueños tuvieron ustedes al crecer? ¿El sueño que tenían de pequeños ha cambiado o no ha podido cumplirlo? Eso puede ser debido a que no ha establecido el sueño desde un principio correctamente, o porque no se ha esforzado suficientemente, o porque no ha podido superar el entorno o condición que tiene. Amados hermanos, ¿cuál será el sueño que debe haber primero en ustedes? Debe ser el sueño de llevar una vida correcta en esta tierra para disfrutar la vida eterna en el reino de los cielos. Un sueño así es hermoso y es un sueño que vale la pena perseguir. El querer saber el camino para alcanzar este sueño es un corazón realmente valioso. No obstante, en este mundo existen muchas personas que viven sin ni siquiera saber que hay ese camino. Es un hecho realmente lamentable. Nuestro amado pastor principal también, pasando aún muchos sufrimientos, acumulando la justicia por nosotros, va por ese camino porque tiene esa esperanza celestial. Es más, quiere guiar a los hermanos de Mangmin a la Nueva Jerusalén, por lo que no importando qué prueba o qué críticas reciba el mundo, no dice que es doloroso y difícil, sino que va por ese camino con gozo. ¿Están nuestros hermanos avanzando con fuerza, teniendo la esperanza celestial? Nosotros no debemos ser fracasados en Cristo. Si nos es dada la oportunidad de alcanzarlo, debemos sí o sí ser los que lo cumplen. Amados hermanos, entre las personas que han alcanzado sus sueños está José, un personaje representativo que sale en la Biblia. Claro, Abraham, que sale en el pasaje de hoy también, para cumplir el sueño que Dios le había dado, hasta
corrió hasta cumplir ese sueño invariablemente, no importando qué prueba viniera o alguna dificultad que viniera. Aún en ese instante que debió ofrecer a su hijo Isaac 이스라엘 백성들을 자녀로 삼아 주시겠다 말씀하시는 그 꿈을 이루기까지 para cumplir ese sueño que Dios le había dado, como ese pueblo escogido de Israel, Abraham avanzó hacia adelante. Además, José era un soñador. A través del sueño sabía las cosas que iban a suceder más adelante. Si leímos Génesis 37, al ser José un hijo que había obtenido en su vejez, su padre Jacob lo amaba muy profundamente y le hizo una túnica de diversos colores. Sus hermanos mayores, que vieron que su padre amaba a José más que a ellos, lo aborrecían y se quejaban. Al ser medio hermanos, tenían muchos celos y envidia y solían pelear muy seguido. Y como el padre Jacob amaba más en especial a José, él llegó a ser el blanco de la envidia de los hermanos. Génesis 37:5 cita: "Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía". José ya era un blanco de celos y envidia, porque recibía el amor del Padre, y ellos al escuchar su sueño lo aborrecieron mucho más. El sueño de José fue el siguiente. En Génesis 37:6 y en adelante menciona: "Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío". Le respondieron sus hermanos: "¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?". Al escuchar que los hermanos mayores iban a inclinarse ante el hermano menor, ellos aborrecieron mucho más a José, a quien ya odiaban. Pero José les cuenta otro sueño. Dijo que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Los hermanos corrieron hacia su padre y le contaron. Entonces Jacob, el padre, le reprendió diciendo: "¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?". Mas Jacob, quien creyó y confió en Dios, guardó esas palabras en el corazón. Para que el sueño de José fuera realidad, para él fue necesario la prueba. Cada iglesia y cada individuo también, para cumplir un sueño, es necesaria la prueba. Al haber ese obstáculo y persecución por medio de Satanás, naturalmente llegan a velar y orar fervientemente. En nuestra vida de fe es necesario, no podemos ir solamente por el camino tranquilo. Es necesario ese tiempo de prueba para también examinar y limpiar nuestro corazón. No tienen otra opción que esforzarse por congregarse, reunirse y orar con fuerza, porque si se quedan quietos, se volverán negligentes y perezosos. Nosotros debemos darnos cuenta del camino por el que debemos ir a través de José. Aunque José vivía creyendo en ese sueño, ¿acaso su camino fue tranquilo? Para cumplirlo, se necesitó una prueba severa. Fue igual con todos los antepasados de la fe, como Moisés, apóstol Pablo y Pedro también. El apóstol Pablo fue apedreado, Pedro fue encarcelado. Si no hubiera podido salir, habría terminado con ello. No obstante, Dios estaba con él. Las puertas de la cárcel se abrieron e incluso entregó su vida para el Señor. Asimismo, Moisés y también Daniel, un hombre de fe que amó a Dios, entró a la fosa de leones para ser su presa, mas no terminó siendo la presa de los leones, sino que al Dios sellar la boca de los leones, vivió y glorificó a Dios.
Una persona de Dios, pese a que haya recibido burla y diferentes menosprecios y acusaciones, Dios, al acompañarle, lo salva y así llega a glorificarle. José, debido a los celos y envidia de sus hermanos, llegó a ser vendido a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y en Egipto fue vendido nuevamente a Potifar, oficial de Faraón. Él era el hijo más amado de su padre. Y de la noche a la mañana llegó a estar en la condición miserable de ser el esclavo de una persona extranjera. Pero José no se frustró. Los hermanos criticaron a José. Carnalmente viendo, llegó a estar en una circunstancia miserable. José creyó en el sueño que Dios le dio y confiaba en Dios. Por lo que sea cual sea la circunstancia o condición, no se frustró. Al contrario, al cumplir fielmente el deber que le fue encomendado, glorificó a Dios. Mientras tanto, surgió algo injusto y esta vez llegó a ser encarcelado. Mas, aún en ese lugar, Dios estuvo con él invariablemente. A pesar de que trabajó muy fielmente, fue culpado injustamente y fue encerrado en una cárcel de la que parecía que no podría salir otra vez. Podemos conocer muy bien a través de la Biblia que José, aun siendo encarcelado, Dios lo acompañaba. José fue encarcelado a causa de la falsa acusación de la esposa de Potifar. Génesis 39, del 20 al 23 se registra: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José fue vendido como esclavo y fue encarcelado. Aún así, Dios estuvo con él y así fue prosperado en todo. Carnalmente viendo, él iba a ser muerto por las manos de sus hermanos y fue vendido como esclavo de capitán de guardia. Aunque él fue reconocido en el lugar al que fue vendido, fue infamado injustamente y entró a la cárcel. José, cuando el jefe de los coperos de Faraón le contó su sueño, interpretó espléndidamente ese sueño y le enseñó con anticipación de que él sería restituido. Sin embargo, este copero que recibió el favor de José también, cuando fue liberado, se olvidó de la gracia de José. Luego pasaron 2 años y cuando el rey de Faraón de Egipto tuvo un sueño extraño y buscó quién lo interpretara, solo en ese momento el copero se acordó de José. José se afeitó, cambió su ropa y fue ante el rey e interpretó exactamente el sueño de Faraón. José, quien le enseñó incluso la solución, en un instante llegó a ser el gobernador de Egipto. Después de muchas vicisitudes, finalmente su sufrimiento había terminado. Si él no hubiese pasado por ese proceso de prueba, de ninguna manera habría podido ser el gobernador y tampoco salvar a su pueblo, a su padre y hermanos. Y los hermanos de José, al venir a Egipto para conseguir alimento en el tiempo de escasez, llegaron a postrarse ante José, quien se convirtió en gobernador de Egipto, tal como el sueño de José. Muchos años pasaron y se cumplió tal como el sueño que tuvo. No obstante, incluso en ese momento José no fue arrogante y no tuvo corazón malvado hacia los hermanos que lo habían vendido. Solo tenía gratitud a Dios, quien hizo que todo el proceso anterior fuera para bien.
Si leemos Génesis 45 del 5 al 8, José confiesa, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Pese a que parecía que Él fue por el camino de sufrimiento debido a sus hermanos, finalmente se cumplió mediante la providencia de Dios. Podemos ver que fue obrado mediante la providencia de Dios. No es que Satanás haya hecho así, no porque José fuera malvado. José tuvo que sufrir muchos sufrimientos injustos durante muchos años. Pero durante ese proceso no se quejó ni suspiró. Él no se frustró aún en medio de alguna circunstancia o condición miserable, sino que se dependió de Dios y fue guardando a sí mismo. Y al hacerlo, ¿y cómo es el corazón de los hermanos? Al pasar por alguna prueba difícil y si viene alguna prueba o persecución, ¿guarda usted su fe, el camino recto, y así llega a ser el gozo del Padre? ¿Han avanzado creyendo en ese sueño que Dios cumplirá? ¿O se ha frustrado, se ha quejado de su alrededor, de sus padres? ¿Han tenido ese corazón de queja, rencor, sin poder agradecer por las cosas pequeñas? Espero que puedan examinar cómo ha sido el corazón de ustedes. El agradecer y estar gozoso y en obediencia a la palabra de Dios, el esforzarse y avanzar para incluso amar a las personas que lo aborrecen. Ese es el corazón que Dios Padre quiere que nosotros cumplamos. El pastor principal también, después de abrir y fundar esta iglesia Manmin, hasta el día de hoy ha llevado esa clase de vida. Muchas personas querían matarlo, también desde el país, y muchas personas, muchos hermanos que también habían recibido esa gracia, querían matarlo. Y aún pasando por esos tiempos de prueba, no ha dicho que ese tiempo es difícil o cargoso. Él se ha preguntado y ha avanzado preguntándose cómo cumplir la voluntad de Dios Padre. Y ha venido por ese camino sin cambiar. Y recientemente, al pasar por ciertas situaciones, yo le dije al pastor principal, muchas personas que habían recibido esa gracia, esa sanidad, salen ahora, están queriendo matar a nosotros y quiere molestar la iglesia. Entonces el pastor principal dijo, déjalos. Entonces mientras la pastora principal interina Suji Lee predicaba el estudio de Job, me dijo, ese corazón también hay que dejarlo. Ese enfado, Dios también quiere que desechemos ese corazón. Él quiere que tengamos bondad en nuestro corazón, ese corazón que tiene paz, ese corazón que asemeja a Dios, ese corazón que ama incluso a los enemigos. Y hasta que cumplamos y alcanzamos ese corazón, Dios Padre nos prueba. No es que Dios crea esas situaciones, pero la maldad de nuestro corazón se activa. Pero si nuestro corazón se transforma por la verdad, también su entorno
rebosará de paz, de armonía y amor. Antes también yo, si alguien me atacaba, yo pensaba, esa persona es malvada y me ataca. Pero con el transcurso del tiempo, al descubrir y desechar la maldad de mi corazón, yo decía, no es que esa persona sea malvada y me ataque, sino que uno se aflige, uno sufre porque el corazón de uno es malvado, uno sufre porque tiene malos sentimientos. Sin embargo, si el corazón de uno se transforma, la otra persona también cambia. Claro, puede ser que esa otra persona cambie o no se ha transformado y puede también atacar a otras personas y hace que manifieste malos sentimientos. Puede ser una persona seguir siendo igual y es una persona que antes le causaba a uno esos malos sentimientos, pero ahora ya no. Aunque esa persona me ataque o me cause incomodidad, no importa. Y así uno le trata con bondad y amor. Y entonces esa persona a uno al menos trata con esa bondad y amor. Al sentir esto, yo dije, este es el hecho de que el reino de los cielos está en mi corazón. No importando la prueba o tribulación, el uno agradecer y estar gozoso, eso es el camino que Dios Padre quiere. Eso es lo que yo he podido entender. He escuchado también la siguiente expresión: vayamos solo por caminos de flores o sendero de flores. Vamos solo por camino de flores. Pero yo me puse a meditar en esa frase y yo le decía a los hermanos, hagan también un sendero de espinos, transformen un camino de espinos también en un sendero de flores. Por más difícil que sea el camino, si uno puede cambiar ese sendero, eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es solo ir por el camino de única felicidad, sino el poder ir también con gozo, aún siendo un camino difícil. Porque uno sufre, tiene también dolor de cabeza, dolor en el corazón por esos pensamientos, por esos pecados que ha cometido con esos pensamientos. Y así su cuerpo también sufre y se enferma. De igual manera, no importando qué camino de espinos sea, si son hermanos de Manmin, si son ovejas de pastor principal, pueden suficientemente cambiar ese camino, en sendero de flores. Si son hermanos de Manmin, todos los hermanos de Latinoamérica, espero que puedan cumplir ese corazón, puedan avanzar para poder cumplir ese corazón. Dios estuvo con José por lo que pudo cumplir ese sueño glorificándole a Dios y finalmente permitió que el sueño que él tuvo a los 17 años se hiciera realidad. Los hermanos de la Iglesia Manmin Colombia que han cumplido su aniversario y todos los hermanos de Latinoamérica, ¿qué deberán hacer específicamente para poseer sueños y cumplirlos? En primer lugar, deben ser personas que planifican. En 1 Corintios 4:2 señala, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Si ama a Dios, debe ser fiel en lo que le ha sido encomendado con responsabilidad. Mas esto no se debe hacer. La obra de Dios no se debe hacer solo dentro del límite encomendado. Debe trabajar teniendo un plan específico. Deben colocar un plan de evangelización para el avivamiento. Deben equiparse la palabra y orar específicamente para la santidad. Si son hermanos de Manmin, aún evangelizando, hay muchos elementos con los que pueden evangelizar, muchos testimonios. Pueden mostrar que Dios está vivo. Hay muchos testimonios de sanidad y respuesta. Y ustedes mismos también son testigos de ese testimonio.
Pero si uno está en silencio, uno no comparte esa gracia, esa bendición que ha recibido, ¿cómo podría evangelizar? Debemos abrir nuestros labios y evangelizar, no solamente con palabras. Debemos también equiparnos por la palabra y orar fervientemente. Y así ir formando a sí mismo. Además, si anhela la santidad, debe chequear uno por uno qué debe desechar, qué es lo que ha cumplido, y así ir haciendo la obra para ser santificado. Antes, cuando el pastor príncipe predicaba, nos dio el siguiente testimonio. Después de aceptar al Señor y escuchar la palabra, él fue escribiendo una lista de cosas que debía desechar, y así fue chequeando. Y con oración y esfuerzo, si no lo ha podido desechar, hacía un ayuno un día o 3 días, y así aumentando en días de ayuno, él se esforzaba para despojarse de esa naturaleza pecaminosa, de esa maldad. Nos dio ese testimonio. Y nosotros en este punto estamos esforzándonos de esa manera. Antes ayunábamos mucho y para desechar nuestro yo hemos ayunado, por ejemplo, 3 días. Por ejemplo, la reina Esther salvó la nación después de hacer ayuno de 3 días. Uno había esforzado también para desechar ese pecado de maldad, pero comete nuevamente ese pecado, posee esa maldad. Entonces, tal como el pastor principal nos ha compartido, uno hace después de 3 días, 7 días de ayuno. Y así puede ir desechando su corazón. El pastor principal nos cuenta que así desechó la maldad de su corazón y así el corazón adúltero y otras maldades. Así avanzó nuestro pastor principal con oración. ¿Estamos nosotros haciendo ese esfuerzo? ¿Estamos haciendo esa obra? ¿O dicen que haciendo no lo logran? Pero las personas de Dios, las personas de Cristo, y para avanzar con fe, debemos planificar con este corazón, orar y saber qué es lo que debe desechar y qué es lo que debe hacer para desechar eso. Debemos darnos cuenta de todas estas cosas e ir haciéndolo. Hay una persona que aborrece u odia. Hay algo que el pastor principal dice muy seguido, que le regale algo a esa persona, que lo envuelva bellamente y le regale a esa persona. Entonces, que ese odio desaparecerá de su corazón. ¿Han hecho ustedes esas obras? Ustedes oran. Dios, ayúdame a sacar este odio, estos celos y envidia. Entonces, uno debe tomar la mano de esa persona que uno aborrece, expresarle su amor y así hacer esas obras y así el odio, los celos, la envidia, la codicia de su corazón se irán. Uno diciendo que hace la obra de Dios no es que no haya codicia en su corazón. Si uno hace la obra o es fiel teniendo codicia en su corazón, no es una fidelidad verdadera. Uno debe darse cuenta qué es esa codicia o avaricia que tiene en su corazón. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, uno ha trabajado fielmente, pero no es elogiado ni reconocido. Y debe chequear ahí su corazón, cómo es su corazón, a uno siendo reconocido. Pero si yo he trabajado, yo he esforzado, pero nadie me reconoce. Aún así, si uno ha trabajado ante Dios, si acumula esa recompensa ante Dios, ¿piensan ustedes que eso basta? No es que yo me esforcé, pero el pastor David elogia a una persona que hizo menos esfuerzo que yo y así sienten incomodidad en su corazón. Esa es la codicia y avaricia en su corazón. Si uno realmente quiere ser fiel ante Dios, no importando quién le reconozca o no, uno no tiene esa codicia, ¿no? Porque uno ha
porque uno ha acumulado esa recompensa delante de Dios y porque lo ha hecho con amor a Dios. Cuando los padres sirven y se sacrifican por los hijos, ¿acaso los hijos conocen? No, los hijos no lo conocen. Aún así los padres se esmeran, aún no pudiendo dormir. Si los hijos se enferman, también sufren en ese tiempo. ¿Será que los hijos conocen eso? No, pero aún así lo hacen. ¿Por qué? Porque los aman. De igual manera, aún haciendo la obra de Dios, si uno lo hace por amor a Dios, uno no querrá recibir y solo tendrá gratitud y gozo al dar. Y así, aunque uno dé todo lo de sí y así evangelice y se esfuerce, y supongamos que otra persona evangelizó a nombre de él a esa persona que uno estaba evangelizando. Pero ¿cómo puede hacer así si yo estaba evangelizándolo? No. Qué agradecido estoy porque esa alma ha sido salva. Si tiene ese corazón, no tendría incomodidad o queja. Sea cual sea la situación en la que enfrente, tendría gozo y gratitud. Pero es que yo me esforcé, yo me esmeré, pero ¿por qué esa persona me roba al alma que está evangelizando? Debemos sacar también esa molestia que hay en nuestro corazón. Dios Padre quiere que desechemos también ese corazón. Eso es el corazón de codicia. Si uno dice que lo hace con fidelidad, si uno tiene incomodidad o carga porque no es reconocido o elogiado, eso mismo es codicia. Debemos desechar ese corazón. Doy gracias al equipo Gloria Celestial de la Iglesia Home en Colombia que ha presentado su danza especial y también a la diaconisa Modazo por su alabanza. Aún uno ofreciendo la danza especial, uno siendo devoto o haciendo algún servicio voluntario, si uno ofreciera con este corazón, Dios lo recibirá con mucho agrado. Uno también debe conocer específicamente qué es lo que debe desechar. No solamente decir ambiguamente, Dios, quiero desechar esta codicia, sino, Padre, en este momento, en tal situación, tengo esta codicia. Ayúdame también a conocer en qué situación lo tengo. O, por ejemplo, parece que la otra persona ha hecho menos esmero que uno, pero el pastor elogia a esa persona. Entonces, algo agita en su corazón. Pero esa persona, cuando llegó, yo llegué desde muy temprano, me esforcé, trabajé, pero otra persona, otra obrera, vino muy tarde, hizo algo simplemente interviniendo y dice que ha trabajado. Entonces siente incomodidad en su corazón, pero viene tarde e interviene. Yo vine desde temprano, pero ahora dice que es líder e interviene. Pero si tiene esta incomodidad, uno no ha hecho fidelidad delante de Dios, sino solo esforzado para que otros le reconozcan ante los hombres. Debemos desechar esto estrictamente también. Eso es el corazón que Dios Padre desea. Cuando debe uno también desechar específicamente, planificar qué es lo que debe desechar, qué es lo que hay en su corazón. Si hay malos sentimientos, qué clase de malos sentimientos tiene y en qué situación suscitan los malos sentimientos. Debe conocer específicamente, descubrirlo y también hasta los aspectos de maldad que son encadenados o derivados de ello. Eso es lo que debemos hacer. Cuando seamos primero personas ejemplares que avanzan según la enseñanza de Cristo que hemos recibido, Dios se alegrará, dará sabiduría, nos indicará el atajo y nos enseñará el método. Solo por orar incondicionalmente no será santificado y tampoco será santificado por solo equiparse la palabra. Cuando la Biblia dice que por la palabra y oración es santificado, significa que primero debe conocer qué debe hacer y para recibir la capacidad debe orar fervientemente y así podrá ser santificado.
Debemos conocer específicamente qué es la bondad, la maldad, las palabras que dice la Biblia. Hazlo, no lo hagas, guárdalo, deséchalo y ponerlo en práctica. De esta manera, espero que sean hermanos que colocan bien planes correctos para cumplir la obra que a Dios le agrada. Claro, espero que el pastor y los obreros que están en la delantera sean ejemplo en todo y tengan aspecto de sacrificio y servicio para avivar más. ¿Qué se deberá hacer específicamente para poseer y cumplir sueños? En segundo lugar, debemos avivar la iglesia e ir glorificando a Dios. En el mundo también trabajan con fuerza para la carne, para comer mejor, para vivir bien y tener una buena casa. Sin embargo, nosotros no somos personas que viven para las cosas vanas de este mundo. Jesús murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre y agua y hemos obtenido el requisito de ser salvos sin precio. Por ende, lo que nosotros debemos hacer es retribuir el precio de sangre del Señor que hemos recibido sin precio. Tendremos nuestros sueños personales también. No obstante, tal como menciona la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Para cumplir nuestros sueños, debemos ir haciendo fuerza para que el reino de Dios sea extendido. Espero que vayan glorificando a Dios con el avivamiento de la iglesia, al evangelizar diligentemente y al compartir la obra de Dios que se manifiesta a través de Manmin y el ministerio del poder que se revela por medio del amado pastor principal. ¿Qué debemos hacer específicamente para poseer sueños y cumplirlos? En tercer lugar, debemos mirar con ojos de fe hasta cumplir el sueño. Cuando Dios dio a Abraham sueño, él fue cumpliendo y guardando diligentemente su deber, su todo. Y podemos ver que cumplió una obediencia perfecta. A pesar de que varias situaciones llegaron sobre él, en cada momento Abraham pidió a Dios y fue corriendo hacia la fe con la sabiduría y capacidad que Dios da. Además, José también, por más difícil que sea el entorno, no se rindió, sino que se dependió de Dios con un corazón invariable y finalmente podemos ver que llegó a ser una persona que cumplió su sueño. ¿Nos ha sido dada alguna prueba o se está aproximando la prueba y tribulación? Es en ese momento que debemos mostrar nuestra fe. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en el Antiguo Testamento, hizo dividir el Mar Rojo y envió el maná y las codornices. En el día caluroso los protegió con columna de nube, en la noche los guardó con columna de fuego en el desierto frío y oscuro, lleno de insectos peligrosos. ¿Les gustaría ser como el pueblo de Israel que se quejó aún viendo la obra de Dios? ¿O ser personas que marchan con fe teniendo sueños que Dios ha dado sin perder la fe en cualquier situación, así como los antepasados de la fe, como nuestro pastor principal? Si son hermanos de Manmin, se asemejarán al pastor principal y llevarán una vida que practica por la fe. Espero que corran sin olvidar que esa obra de fe debe ser hasta el momento en el que el Señor viene por nosotros. Quiero concluir el mensaje. ¿Qué se deberá hacer específicamente para poseer sueños y cumplirlos? En primer lugar, debemos ser personas que planifican. En segundo lugar, debemos avivar la iglesia e ir glorificando a Dios. En tercer lugar, debemos mirar con ojos de fe hasta cumplir el sueño. Debemos velar siempre y orar con fervor para así poder ser capaces de recibir la dirección del Espíritu Santo. Debemos agradar a Dios y así recibir la sabiduría que Dios da. Si avanzamos con paciencia hasta cumplir la meta, seremos personas que reciben respeto, confianza, amor y bendición. Y así Dios bendecirá para que no nos preocupemos de las cosas necesarias en esta tierra también. Es más, nos está preparando una recompensa eterna e incorruptible.
Además, nosotros tenemos la morada eterna en el reino de los cielos. Es más, Dios nos está preparando la nueva Jerusalén. ¿Qué lugar anhelan ustedes? ¿Anhelan el paraíso, el primer reino? Claro, los hermanos de Manmin anhelan la nueva Jerusalén. Dirán así: Dios Padre está preparando la bella nueva Jerusalén para nosotros. Aunque haya tenido pobreza o enfermedad en esta tierra, al recibir, podemos llevar una vida que recibe sanidad, respuesta y bendición. Y no solamente en esta tierra, sino que también nos ha dado esa esperanza para ir a la bella Nueva Jerusalén, por lo que podemos decir que nada de este mundo es difícil. Nos ha derramado ese amor sobre cada uno de nosotros. Oro para que a través del presente aniversario renueven el corazón con fervor y así sean hermanos bienaventurados que cumplen el sueño junto con el pastor David Yang. Oremos todos juntos de manera audible, meditando la palabra. Dios Padre, te damos gracias. Hoy, a través de esta palabra preciosa, danos ese entendimiento y gracia para cumplir, para poseer sueños y cumplirlos. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? En primer lugar, debemos ser personas que planifican. En segundo lugar, debemos avivar la iglesia e ir glorificando a Dios. En tercer lugar, debemos mirar con ojos de fe hasta cumplir el sueño. Dios Padre nos ha dado muchos sueños y visiones. A través de Manmin quieres cumplir la misión mundial. Tú nos has dado esa visión. Y así en Latinoamérica, en Colombia, tú has, y a través del siervo de Dios que es amado por ti, está cumpliendo tu obra. Padre, recibe toda la gloria. Acompáñanos y que a través de la iglesia en Colombia, a través de Latinoamérica, toda iglesia, todas las almas sean avivadas y que podamos difundir el Evangelio, que la Nueva Jerusalén también, que el poder del Pastor Principal sea difundido al mundo entero y que el protagonista pueda ser la Iglesia Omi en Colombia. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Amén.